Bien, vamos a hablar ahora con el magistrado, justamente el doctor Ramírez, que el día de hoy nos acompaña, que además es miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con quien vamos a hablar sobre ese tema que ha sucedido a inicio justamente de esta semana, doctor, y sobre estos temas también, pero bienvenido a Elige 2026. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, Trilce, muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a responder algo que, por supuesto, se pregunta la ciudadanía, ¿no? Una vez conformado justamente estas alianzas, ¿qué es lo que viene después, doctor? Bueno, ahora estamos ya en la etapa de calificación de las alianzas. Y cuando ya se supere esto, cuando se publique, viene la etapa de impugnación. ¿Por qué? Porque esto, cuando ya se hace público, cualquier ciudadano puede impugnar, bueno, a lo que se le llama tachas, ¿no? Etapa de tachas, y el Jurado Nacional de Elecciones tiene como plazo máximo el día 1 de septiembre para resolver esto. Bueno, lo que quiere decir que el día 2 de septiembre ya la ciudadanía sabrá cuáles son las alianzas que van a participar de este proceso de elecciones generales 2026. Pero hablemos justamente, ¿qué le parece de las características de estos partidos que han logrado unirse, ¿no? Han logrado llegar a consensos? Pero finalmente se logró un consenso porque hemos estado viendo en diferentes medios de comunicación cómo, digamos, algunas facciones dentro de estos partidos no estaban tan de acuerdo, ¿no?, con estas alianzas. ¿Qué mensaje finalmente da esto? Bueno, el antecedente de esto es que han debido modificar sus normas estatutarias con miras a la conformación de las alianzas. Bueno, este hito ya se venció. No nos olvidemos que ya se han vencido dos hitos. Uno que es el de el cierre del registro de organizaciones políticas con los partidos que van a participar de las elecciones generales del 2026. Esto fue el 12 de abril, un año antes, ¿no? Luego vino el siguiente hito, que es el de la adecuación de las normas estatutarias con miras a la conformación de las alianzas. Es decir, los partidos políticos han debido adecuar sus estatutos o modificar ellos para que se permita o para que se dé la posibilidad de conformar alianzas. Claro. Si no lo han hecho, es imposible que conformen una alianza. Entonces, aquellos partidos que han adecuado o modificado sus estatutos con miras a la conformación de las alianzas son los que han solicitado la conformación de las alianzas. Y dentro de los requisitos están precisamente eso, ¿no? Que hayan adecuado sus estatutos, que conste así en un acta, ¿no? Y que los que conforman, que son dos o más partidos, esta nueva organización política, porque no nos olvidemos que las organizaciones políticas son tres: los partidos políticos propiamente dichos, los movimientos regionales que en un proceso de elecciones generales no participan, y las alianzas electorales. Son una nueva organización política. Entonces, esta nueva organización política debe reunir los mismos requisitos prácticamente que un partido político, ¿ya? Entonces, tienen un nuevo personero, tienen un nuevo símbolo, o pueden usar el símbolo de uno de los partidos que forma parte de esta alianza. Eso dentro de los más importantes requisitos. Si han cumplido con todo ello, se presenta ante el registro de organizaciones políticas, que es el ente que califica. Luego, cuando ya se supera esta fase, digamos, administrativa, el registro de organizaciones publica una síntesis de la alianza para que la ciudadanía se entere. Y si algún ciudadano considera que se debe impugnar o que debe oponerse, ojo, con causa justificada y que se ajuste además a derecho, puede hacerlo. Cualquier ciudadano de la República, con los requisitos de ley también de la tacha y con el pago de la tasa correspondiente,
Ahora, puede impugnar. Pero ahora, ¿qué pasaría si la persona que impugna o que solicita justamente esa tacha no es cualquier ciudadano, sino también que pertenece a la agrupación? ¿Qué mensaje finalmente? Porque es lo que hemos estado viendo en algunas portadas, en algunos medios, ¿no? Este es un mensaje que no hay un acuerdo. Lo que la ley orgánica de elecciones contempla es que basta que el ciudadano esté inscrito en el registro o en el padrón electoral. Entonces, cualquier ciudadano de la República puede oponerse por causa justificada, indudablemente, ¿no? ¿Y hasta el momento hay alguna observación? ¿Todo está marchando? No, porque estamos, bueno, el ROP está en la etapa de calificación, porque lo que se ha ingresado es el expediente, ¿no? Es decir, toda la documentación. Esto está en etapa de revisión, de calificación, luego ya se publicará para que se inicie ya este corto periodo de tachas, y el pleno del jurado tiene como plazo máximo, reitero, el 1 de septiembre, porque así está establecido. Es otro hito que hay que cumplir. Hasta la fecha ya se han cumplido 3. El cuarto hito es el tema de la resolución de las tachas o impugnaciones a las alianzas. Ahora, ¿son pocas 5 alianzas, doctor, para los 43 partidos que finalmente tenemos? Se esperaba más, pero lamentablemente no se ha dado, a pesar de que hay un incentivo legal, ¿no? Porque antes de la modificación de la ley era un punto porcentual por cada partido que se sume en alianza, lo que quiere decir que si eran 3 partidos los que se sumaban a uno, ¿no? O sea, 4, era el 8%, ¿no? 5 más 1 más 1 más 1, era 8. Ahora ya no interesa el número de partidos que se sumen, sino es el 1% adicional, es decir, 6. No interesa ya cuántos partidos sean los que conformen la alianza. La regla general es del 6% de los votos válidos en el proceso electoral. Ahora, doctor, justamente nosotros habíamos preparado una nota, ¿no?, para hablar acerca de esta mirada que tienen también algunos expertos en cuanto estas alianzas electorales podría ser igual a la renovación de autoridades. ¿Usted está de acuerdo con esta línea o cómo está analizando, digamos, estas coaliciones por parte de los partidos? Una cosa es alianza y otra cosa es coalición. Que no se confunda. La alianza es una nueva organización política, o sea, debe reunir los mismos requisitos que un partido político. La diferencia es que se conforma solo para un proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que para las elecciones regionales y municipales se van a tener que dar otra alianza. Ahora, pero digamos, frente a una mirada o analizando finalmente estas alianzas, ¿cree que se podría dar como una renovación de autoridades? Porque nosotros, por ejemplo, que salimos a conversar con los ciudadanos, que buscan autoridades que escuchen básicamente la problemática que pasa a la ciudadanía, ¿va de la mano frente a este problema? Hay una responsabilidad mayor, no solamente de las alianzas, porque estamos hablando precisamente de eso, sino de los partidos políticos. Y el ejemplo gráfico que le pongo a mis alumnos es el siguiente. Y vamos a usar el ejemplo de un restaurante. Si el restaurante A ofrece el mejor menú o la mejor carta, definitivamente que va a atraer a sus clientes, a sus comensales. Pero si el restaurante B o el restaurante C no ofrece un buen menú o no ofrece una buena carta, no va a atraer a sus clientes o a sus comensales. Porque son los partidos políticos los que ponen el menú o los que ponen la carta, y somos los usuarios, clientes o los comensales los que vamos a elegir a qué restaurante vamos, y en ese restaurante cuál es el menú o cuál es cuál es el plato de la carta que vamos a elegir. Ahora, teniendo en consideración que son 5 alianzas, ¿cree usted, doctor, que es complicado en nuestro país que se lleguen a ese tipo de acuerdos tan difíciles que los partidos... En realidad no, porque hay una suerte de sintonía en cuanto al objetivo común, ¿no? En el ideario o en los idearios, por ejemplo, si uno revisa los idearios de los partidos, hay bastante convergencia en la ideología, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere para el Perú? El gran problema
es que no nos hemos detenido a revisar qué es lo que plantea cada partido político en su ideario. Y la justificación sería que al ser tantos o al ser muchos, la ciudadanía no tiene ni el tiempo ni se toma la molestia de revisar qué es lo que propone cada uno. Pero ya con las alianzas creo que esto ya se simplifica un tanto, ¿no? Claro. Y estamos hablando que si son 11 los partidos que van a conformar 5 alianzas, le restamos 43 menos 11, son 32, pero si le sumamos las 5 alianzas, son 37. 37 organizaciones políticas, no es mucha la diferencia de 43 a 37, ¿no? ¿Y las agrupaciones que no pasen la valla? Bueno, las agrupaciones que no pasen la valla o las organizaciones políticas que no pasen la valla no van a perder la inscripción inmediatamente, porque sí van a poder participar en el proceso de las elecciones regionales y municipales. Eso está contemplado en la ley porque coinciden en el mismo año, ¿no? Hay una superposición de los calendarios electorales o de los cronogramas electorales, porque el 2026 es un año eminentemente electoral. En el primer semestre son las elecciones generales y en el segundo semestre son las elecciones subnacionales. Quiere decir que válidamente van a poder participar todavía del proceso de las regionales y municipales. Luego, bueno, ya se tendrá que aplicar la ley y van a perder su registro, y para ellos aplicará, si es que se quieren reinscribir, la restitución del 3% de firmas del padrón electoral, como siempre debió ser, ¿no? Ahora, doctor, también hablemos sobre lo que ha sucedido también este último fin de semana sobre la apelación, justamente la sentencia que ordena la inscripción provisional de Unidad Popular. Hablemos. Bueno, ahí le voy a dar mi particular punto de vista, y lo que yo diga no compromete en lo absoluto a los demás miembros del Pleno ni a mi institución, que es el Jurado Nacional de Elecciones. La demanda pide A, el juez resuelve concediendo A y B y C. Y en el colmo de la desfachatez, en la ejecución inmediata, ya le concede o A, o B, o C, o D, y el E es o lo que más convenga. Bueno, estamos en un Estado democrático de derecho, en donde no se deben dar este tipo de cosas, y al menos mi voto fue por la inejecutabilidad de este tipo de resoluciones, porque nadie puede intentar ingresar por la ventana al proceso, sobre todo cuando ya se han vencido 2 hitos importantes. ¿Y el presidente? Uno, el cual es el cierre del ROP con los partidos que sí estaban inscritos. Y 2, el que adecúen sus estatutos para poder formar alianzas. Bueno, y alguien salió diciendo, estoy negociando alianzas. Oiga, ¿está usted inscrito? ¿Adecuó sus estatutos? Así que no nos engañemos ni nos dejemos engañar, y reitero que lo que digo es a título personal. Claro, además, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ha sido bastante claro frente a esta situación. Ha hecho un llamado justamente, y que no es posible justamente que se afecte el cronograma y que pone en riesgo además todo el proceso electoral, y que este mensaje no va finalmente solo a esta organización, sino también a todos en general, ¿no? Y hay 2 artículos de nuestra Constitución, que es nuestra ley fundamental, que sería bueno revisar. Es el 142 y el 181, o el 141 y el 182, el orden no recuerdo en este momento, pero claramente habla de la irrevisibilidad, ¿no?, de las decisiones de el Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Esto es materia electoral
pura y dura. Y que entendemos que las autoridades entienden, doctor, también, disculpe, que la regla del juego no se cambia. Y que lo que resuelve el Jurado Nacional de Elecciones es aplicando la justicia, los principios generales del derecho, y el piso debe estar parejo para todos. Pues es como si uno, Claro. es como si estuviéramos corriendo una maratón y ya han recorrido todos los 2000 primeros metros y entra alguien pues en su moto y bueno, se baja de la moto y entra a competir, ¿no? Además, lo que usted también acaba de plantear, doctor, pone, ¿no?, en firmeza que el cronograma se respeta finalmente de las elecciones. Es inalterable, por algo se llama hito, es inamovible. Ahora, y hay otro principio que es el de preclusión o preclusividad. ¿Y qué mensaje se da justamente para remarcar este mensaje, doctor, acerca de que las reglas del juego, cuando ya están en camino, no se cambian finalmente? Ese es un principio que rige en todo sistema electoral. Ojo, entendiendo que sistema electoral son las reglas de juego en un sistema democrático, ¿ok? Ya, porque nuestra Constitución establece también que el sistema electoral son las 3 instituciones, ya, pero para la doctrina, sistema electoral son las reglas de juego que rigen un sistema democrático, ¿ok? Ok, que es el principio de la preclusión, o sea, etapa que se cierra, ya no hay marcha atrás. Si ya se cerró el ROP con los partidos que estaban inscritos hasta ese día o hasta ese momento, no se puede volver a abrir la puerta para que alguien más ingrese. Además que y son si reglas... alguien o algún partido no modificó o adecuó sus estatutos, ya no hay forma de que se retroceda el reloj en el tiempo. O bueno, creo que era la película Superman 3 o Superman 4 que empezó a rotar la Tierra para que su novia, bueno, no recuerdo cómo se llama, reviva. No hay forma de hacer eso. En las películas tal vez, pero en la realidad, sobre todo jurídica, no. Y es un claro mensaje porque, volviendo a este tema de las reglas aprobadas, por supuesto, por parte del Congreso. Entonces es algo que también los políticos en general están escuchando muy seguramente esa entrevista y teniendo en consideración lo que está mencionando. Y la competencia tiene que ser sana. Listo, gran mensaje entonces, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el IGE 2026, el magistrado Willy Ramírez, quien es miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros vamos a dejarlos con esta encuesta que hemos realizado a los ciudadanos. Vamos a verla.